Caño Negro era tan bello para nosotros. Caño Negro era un lugar donde hay tanta riqueza, pero mucha riqueza. Caño Negro era un sitio de gran respeto para Managua. De gran respeto, donde no se podía ensuciar, no se podía meter el pie sucio en Caño Negro, porque ese es la mentalidad de Malecu, lo que es propio su idiosincrasia. Los Malecu, siempre nosotros estamos pensando no lo que pasa hoy, sino lo que viene entre 50 años. Ya imagínense si nosotros nos pusiéramos a cortar árboles desde hace 500 años, no existiera árboles alrededor de Caño Negro. Sin embargo, a pesar de eso, nunca le cortamos ni un árbol a Caño Negro. A pesar que nunca existió un decreto ejecutivo, nunca existió ninguna ley, sino es un principio de los Malecu de respetar la naturaleza. Atrapados en la manía de ese progreso que se hace a costa de la naturaleza, rindiendo culto a su divinidad, el mercado, hemos dejado que la codicia ponga un cerco de destrucción y muerte a la única riqueza que es patrimonio de todos, el inmenso tesoro natural que posee Costa Rica y del que Caño Negro forma parte. Aún así, a pesar del peligro que amenaza con destruir al humedal, vulnerable como es, el agua de Caño Negro resiste. Todavía es el vientre que gesta este caudal prodigioso de biodiversidad. Como el agua de los océanos, que una vez fuera cuna de la vida. Como todas las aguas, que todavía no han perdido el vínculo ancestral con los ciclos de natura, a pesar de la codicia y la insensatez humanas. El agua que nos regala el cielo y recogen los ríos y los bosques. La que nos devuelve la tierra después de filtrarla y guardarla intacta en su interior. La alegría de todos. La sed de los pueblos. Entre dos aguas, el Océano Pacífico y el Mar Caribe, con un perfil de montañas caprichoso y diverso y una gran variedad de suelos, Costa Rica ha sido privilegiada por natura con el mejor de los dones. Una precipitación así, bien distribuida en ambas vertientes, con diferencias estacionales importantes, se traduce de esta forma en 34 cuencas. El agua de ríos y quebradas, hasta ahora figuras protagónicas en el paisaje costarricense. Pero además de estas aguas superficiales, como se les llama, Costa Rica cuenta todavía con una provisión hídrica subterránea, los mantos acuíferos, que aunque desconocidos para la mayoría, son en realidad un tesoro precioso, vital para el desarrollo humano. Abundante como vemos, el agua es, sin embargo, un recurso frágil y vulnerable a los usos y abusos que se cometen con ella. ¿Y qué es lo que hacemos con el agua en Costa Rica?
Se podría empezar diciendo que un 75% del agua que usamos en agricultura proviene de las aguas superficiales, es decir, los ríos y las quebradas. El SENARA, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, administra 3 proyectos de riego importantes en el país. El mayor de ellos es el Distrito de Riego Arenal Tempisque en Guanacaste. Muchas de las aguas superficiales son las proveedoras de agua de algunas comunidades. Pero son las aguas subterráneas, los mantos acuíferos, los que dan de beber a la mayoría de la población. Así, un 81% del agua de consumo doméstico es de origen subterráneo. Por ejemplo, son los acuíferos de la gran área metropolitana, Colima Inferior, Colima Superior y Barba, los que abastecen un 66% de la población del país que habita en esa área. ¿De dónde viene este regalo de la tierra que parece brotar de ella así de fácil, como si no fuera a acabarse nunca? En el caso de estos acuíferos, la historia empieza en el macizo del volcán Barba y los cerros adyacentes. El coloso guarda bajo sus suelos los antiguos mantos de lava fracturados y brechosos, que son por eso muy permeables. Esto, unido a las condiciones tan lluviosas de la zona, han favorecido la formación de enormes depósitos de agua subterránea, acuíferos de gran potencial. Es fácil ver el convoy de nubes que a menudo se desliza por entre el macizo del Barba. Esas nubes, grávidas de humedad, dejan parte de su preciosa carga sobre la parte alta de la montaña. Los bosques que cubren los suelos donde esa humedad precipita son cómplices de la lluvia. Tienen 1000 artificios que amortiguan el impacto del agua en el suelo, atrapándola, guiándola para que llegue mansa al piso del bosque. Poco a poco puede infiltrarse por los caminillos que son las raíces hacia su aventura subterránea. Así, lentamente, se recargan los acuíferos. A veces, por un accidente del terreno o por gravedad, el agua brota. De esta forma, el milagro de las nacientes es el resultado de esa relación portentosa entre el cielo, la tierra y el bosque. El engranaje de natura que tiene millones de años de moverse acompasadamente hasta que, cuando se pierde el abrigo de los bosques, la lluvia no encuentra guía para resbalar hacia la tierra e infiltrarse. El suelo se ha vuelto impermeable. No hay recarga de acuíferos. En vez de eso, el agua corre por las pendientes, arrastrando materiales que llenan de sedimentos y contaminantes los ríos y las quebradas. La pérdida de la cobertura boscosa en Costa Rica ha deteriorado la situación de una gran cantidad de cuencas que ven amenazadas no solo sus aguas superficiales, sino también, cuando las hay, la recarga de los acuíferos que atesora la tierra. En las mismas faldas del Barba, en la microcuenca del río Tibacito, los potreros son dentelladas en el bosque que casi desapareció como resultado del auge del negocio de ganado lechero. La empresa de servicios públicos de Heredia, custodia de todas esas aguas que bajan apresuradas por los regazos del volcán, tuvo que comprar potreros. Así intenta devolver árboles al lugar donde más falta hacen. Las pendientes donde nacen y corretean, quebradas y ríos. Pero aún hay más. Desde las mismas alturas del Barba, es fácil ver la ciudad tomar por asalto lo que queda del bosque ahora convertido en potreros y cafetales. En efecto, los ahora inútiles potreros adquieren un nuevo valor bajo la capa de asfalto de las urbanizaciones que hoy crecen como mala hierba. Ese crecimiento urbano recubre enormes superficies de captación. Sobre el concreto o el asfalto
la lluvia extravía su camino hacia el interior de la tierra. La recarga de ese tesoro que es el acuífero se acaba, o al menos se dificulta. La lluvia perdida en la superficie escurre hasta las quebradas y los ríos que crecen inesperada y desproporcionadamente. En las ciudades, así, no hay alcantarilla que aguante. En el lado opuesto del llamado Valle Central, una todavía azul fila de montañas recorta su hermoso y familiar perfil. Los Cerros de Escazú. En una época, acosados por la deforestación, los cerros ahora enfrentan la amenaza de esa marea descontrolada y ruidosa que llaman crecimiento urbano. En los Cerros de Escazú podemos afirmar que ya hemos detenido la deforestación. Aquí las amenazas también tienen que ver con los intereses de grandes propietarios que quieren venir a construir mansiones por encima de las nacientes. Un caso concreto es aquí, en calle Higuerones, a 50 metros de donde están las nacientes construidas hace 50 años. Un norteamericano compró y tenía un proyecto para una gran mansión. Esto que se da aquí es una amenaza permanente en toda la parte baja de los Cerros de Escazú. Pero el abastecimiento de agua potable no es la única tarea del acuífero. También hay demanda para uso industrial y turístico. Hasta julio del 2000, el número de pozos reportados en el llamado Valle Central es un poco más de la mitad de todos los pozos del país. Considerando aquellos no autorizados, que se estiman en 15.000, el número de perforaciones es aún mayor. Como si fuera poco, deficiencias de registro y fiscalización hacen difícil estimar el caudal extraído en cada pozo. Cerca de un 30% de los pozos inscritos ante el SENAR no tiene estudios de bombeo. Encima de todo, el Departamento de Aguas del MINAE, que otorga las concesiones, tiene muy poco personal, menos de 20 funcionarios, para fiscalizar que en todo el país la extracción corresponda a la concesión. Pero lo que más favorece la sobreexplotación de los acuíferos son las tarifas que rigen las concesiones de agua. El canon por aprovechamiento de agua subterránea establece, por ejemplo, para las empresas turísticas que gastan enormes cantidades de agua, la suma de 5 céntimos por metro cúbico, mientras que el pozo de un agricultor paga para consumo doméstico 1 colón 15 céntimos por metro cúbico. Así se subsidian actividades que consumen enormes cantidades de agua, como la piscicultura y la industria turística, por ejemplo. Una perspectiva que mira al agua como un bien económico muy barato, que produce una enorme riqueza. Además, las tarifas fijadas para uso de aguas subterráneas están muy por debajo del valor real del recurso. En Guanacaste, en la península de Nicoya, las comunidades costeras han enfrentado serias dificultades con los megaproyectos hoteleros y el agua de sus pequeños acuíferos. En una de las zonas más secas del país, estos hoteles mantienen sus campos de golf con un verde ostentoso en medio del ocre del verano guanacasteco. Y es que en esta época, el bosque seco deciduo hasta palpita con un ritmo diferente para enfrentar las altas temperaturas y la desecación. La pérdida de las hojas economiza agua, el crecimiento se detiene. Las chicharras arrullan la siesta del bosque que despierta poco tiempo después para florecer. Los antiquísimos ciclos de Natura, pulsando con una canción que hemos olvidado hace largo tiempo. Para nosotros fue grandioso el hecho de venir el sector turístico a esta zona creyendo que iba a resolver los problemas, pero hemos descubierto que más bien ha venido a agotar lo único que aquí nos queda, que era el agua. Porque, por ejemplo, si hablamos de la zona costera propiamente, como es Pochero, Flamingo, Huacas, Tamarindo, ya ahí donde ellos habían explotado esos mantos, ya los habían agotado. Por lo tanto, ellos se vienen aquí a 16 kilómetros, que es el manto acuífero,
Y es aquí donde las comunidades realmente se preocupan, principalmente la tubería en que ellos van a introducir. Y eso es una gran preocupación que ha pasado con toda esta gran cantidad de agua que esta gente utiliza. Es como una, sinceramente, falta de consideración hacia este recurso agua, que es tan escaso aquí, utilizarlo de esa manera. Pero la voracidad de aquellas empresas que usan enormes cantidades de agua para generar riqueza no es el único problema que tenemos con nuestros recursos hídricos. También está el compulsivo apetito por comprar y desechar, que ha empezado a ser una de las caras de nuestra cultura. Por desgracia, en muchas partes de Costa Rica, los ríos son espejos de una imagen desoladora de lo que hemos sido capaces de hacer. Hace alrededor de 35, 36 años yo pasaba por este río, me quitaba los zapatitos, cruzaba al otro lado para ver a mi tía y pasaba de piedrita en piedrita. Esto era lindísimo, limpio, limpio, cristalina el agua. Inclusive habían niños que venían a bañarse en las pocitas y tengo un amigo que venía a pescar todas las tardes. Hoy, el María Aguilar transita sombrío entre la pobreza que se apiña en las pendientes, donde la tierra vale poco y las viviendas son de alto riesgo. Así ha crecido la ciudad desordenadamente, junto con el abandono de los gobiernos, el desempleo y la baja escolaridad. Ese es el paisaje que acompaña a estos ríos que hemos convertido en vertederos y cloacas. Sí, el María Aguilar y los otros afluentes del Virilla recogen, además de desechos sólidos y sedimentos, las aguas negras sin tratamiento del área metropolitana. 280,000 metros cúbicos. Mientras tanto, un proyecto de alcantarillado sanitario para toda la gran área metropolitana y una planta de tratamiento para sanear las aguas del Virilla y el Tárcoles espera financiamiento. A modo de síntesis, 2 actos para la historia del río más conocido del llamado Valle Central. Este es el Virilla cuando empieza su canción del río recién salido del bosque, apenas iniciando sus andanzas montaña abajo. Aquí, el Virilla justo en la confluencia con el río Uruca, en la represa Brasil, al término de su recorrido por el área metropolitana. Esto es lo que hacemos con los ríos en un país famoso en el mundo por la forma en que protege sus recursos naturales. El epílogo de la historia del Virilla es peor aún cuando encuentra otros ríos con los que forma el caudal del Grande de Tárcoles. Ahora lleva también desechos industriales, agropecuarios y agroquímicos. No en balde, la cuenca del Grande de Tárcoles es la más deteriorada del país y la más contaminada de todo Centroamérica. Así las cosas, no se puede esperar nada bueno de la llegada al mar. El Grande de Tárcoles emponzoña con su carga funesta las aguas que son el portal del Golfo de Nicoya. Pero la problemática de la contaminación es más grande en las ciudades conforme éstas crecen. Así. En la gran área metropolitana, cada vez es más difícil mirar hacia las montañas sin encontrar la ciudad creciendo, robando espacio a lo verde. El crecimiento urbano descontrolado no solo bloquea la recarga de los acuíferos. Los tanques sépticos de las urbanizaciones permiten la filtración de nitratos provenientes de los desechos humanos. Eso representa una amenaza de contaminación para los acuíferos tan grave como la de los nitratos que provienen de la infiltración de fertilizantes usados en el negocio de la exportación de plantas ornamentales.
Nuestros acuíferos, guardados con celo por la tierra, una vez más en riesgo por el desvarío de las ganancias. A cualquier costo. Muy cerca del Golfo de Nicoya, en los cerros cercanos que lo miran, otra vez la sed de riqueza pone en peligro al frágil tesoro que son nuestras aguas. Ahora es la minería a cielo abierto que desnudó estos cerros justo en el límite de la zona protectora de Montes de Oro. La mina, que para entonces no empezaba la extracción del metal, encerró a 2 de las nacientes que eran parte del acueducto de Miramar. Atrapadas en el pandemonium de la maquinaria que preparaba las obras, en vista de la clara posibilidad de contaminación, las nacientes fueron desconectadas oficialmente. Pero el problema es mucho más grave. Aquí, junto a la red de caminos que flagelaban este cerro, el ahora Tajo de la Mina, el río Ciruelas nace. Es fácil ver el apretado abrigo verde que protege sus primeros saltos antes de que rodee por completo a la mina. Con solo la preparación de la obra y el movimiento de tierras, el Ciruelas parecía, 1,5 kilómetros más abajo, un río de llanura, cargado de sedimentos. Con las lluvias, esos sedimentos corrieron los 12 kilómetros que lo separan del Golfo de Nicoya, donde desemboca. Aunque los sedimentos hacen un enorme daño al Golfo, ese es un mal menor comparado con un eventual derrame de cianuro, un veneno mortífero que se usa en el procesamiento del oro. Con el seductor ropaje de la inversión extranjera, la minería a cielo abierto parece un negocio redondo a muchos. La parafernalia minera provoca un extravío similar al que produjeron los espejos de los conquistadores. Como la fiebre que ha consumido a Costa Rica cada vez que el mercado internacional promete el paraíso. Solo que el costo es altísimo. En el altar de ese progreso, hemos sacrificado una gran parte de la herencia natural con que nuestra geografía nos privilegió. El saldo de todos esos negocios es el deterioro de nuestras aguas, siempre frágiles y cada vez más vulnerables. Casi indefensa ante el omnipotente mercado global, el agua nuestra podría convertirse en el gran negocio de otros. El agua nuestra de cada día, ese inefable tesoro que la generosa tierra costarricense recoge y guarda para nosotros, a la venta. Salvarla significa, antes que todo, restaurar esa reverencia por natura que perdimos hace largo tiempo y que nuestros indígenas conservan. Quedan, por fortuna, algunas formas de proteger al agua y recomponer la maltrecha relación que tenemos con la naturaleza. En las faldas del Barba, la empresa de servicios públicos de Heredia recluta dueños de bosque como padrinos de las fuentes de agua que tomamos. En mi propiedad es una propiedad virgen. Ahí nacen totalmente 3 fuentes de agua. Ahí lo que hago yo es proteger la montaña. Se me habló ahí por parte de ellos de un dinero, pero yo no tomaba tanto en cuenta el dinero, sino la forma de poder cooperar. Que el día que yo muera ya poder decir, que digan, yo cooperé con alguito en la naturaleza. En los cerros de Escazú, la organización comunitaria es ahora el escudo de las nacientes. Lo que pasó aquí vale la pena contarlo, porque resulta que los vecinos apenas se enteraron de las intenciones del inversionista, coordinaron con CODESE y entonces nos dimos a la tarea de cerrar todos los portillos. Y hoy, año y medio después, no han podido mover ni una piedra. O sea que así podemos, las comunidades organizadas, detener estos proyectos. Y como decía Gandhi, el planeta está en capacidad de satisfacer las necesidades de la raza humana, pero no sus ambiciones. O sea que aquí, como lo hacemos en Escazú, en todo el país, estamos a tiempo de defender y garantizar el agua de hoy y de mañana. Nimboyores es una bandera en la reseca costa guanacasteca. Luchando por no perder el agua de todos los días, la gente aprendió a valorar
su último tesoro. Ahora hemos descubierto algo más grande, la escasez de agua. Y hoy las comunidades están más conscientes de que hay que cuidar el agua. Las comunidades están más celosas, las comunidades están más preocupadas y pensando en el futuro. Nosotros estamos haciendo hincapié en eso, no podemos permitir. Tienen que, si quieren tener cancha de golf, tienen que buscar otra alternativa, ver cómo la tienen, pero nunca con agua potable. Porque si ya desgraciaron un manto, que es el manto acuífero de la zona costera, nosotros no vamos a permitir que le pase lo mismo al manto Nimboyore. El manto Nimboyore es un manto el más importante de la zona, el único de la zona, y que hoy los pueblos costeros estamos cuidando celosamente. Nosotros vivimos de elemento importante que es nuestra madre tierra, que nos da el pan de todos los días. Nos da el agua que tomamos. Pero la sociedad ve ese, toman agua y viven de la tierra y dañamos la tierra. Ese no está correcto. Ese no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que a la madre tierra hay que respetar. Hay que respetar el agua porque es parte de nuestra vida. Es nuestra vida y así podemos garantizar el agua para nuestra futura generación. La tierra es la matriz vital y la dispensadora del agua, el elemento, el más frágil de paso sin el cual la vida no sería posible en el planeta. Habría que volver a las fuentes.